comienza nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Reunión en el Parlamento sobre la reapertura de la frontera con Venezuela. El SBB informa frente a la aplicación de Mi Pensión para los celulares. Preocupación en la terminal de Medellín en Colombia por la cantidad de migrantes venezolanos intentando comprar un pasaje para salir del país. Lincharon a un supuesto asesino de una menor en Colombia. Vean a este papá que le pasaron la cuenta por estar tomando. Sus hijas lo peluquearon. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida como todos los días a Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que todos ustedes que se encuentran bien sintonizados hasta ahora hayan tenido un excelente miércoles, una mitad de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y arrancamos con el importante tópico que fue tratado el día de hoy en el Parlamento por la primer ministro de la isla conjuntamente con el ministro de Justicia, en donde estuvieron allí no solo respondiendo preguntas frente a parlamentarios de la oposición, pero también dando un contexto de lo que ha sido el cierre fronterizo con Venezuela. Nós temos na Aruba também comissão sobre a crise Venezuela está elevada está escalar. Hoy, en horas de la mañana, la primer ministro de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, estuvo en el Parlamento de la isla en una reunión pública junto a su colega ministro de Justicia y Asuntos Sociales, Rocco Chon, para hablar sobre el importante tópico de la reapertura de la frontera con Venezuela, tema que es delicado y que ha tenido la atención por parte del gobierno. En su relato, la mandataria dio a conocer de forma detallada lo que ha sido desde el 2018 al momento en que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cerró la frontera y lo que ha sido todo el proceso paulatino hasta el día de hoy, en la cual todavía se mantiene cerrada, ya que no han llegado a acuerdos y condiciones concretas y también seguras para esta reapertura. En esta reunión pública, diferentes parlamentarios de todos los partidos presentes, entre ellos de la oposición, tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas al caso frente a este tema, mirando la forma en que esto puede afectar a Aruba y también mirando que es un tema delicado porque compromete factores como por ejemplo la parte comercial, la parte jurídica, la parte migratoria, pero también la parte económica. Ellos también estaban esperando diferentes respuestas por parte de las autoridades, en este caso del gobierno, para así mirar cuáles son los puntos específicos del por qué no se ha desarrollado la reapertura de la frontera. Cambiando de tema, el Ministerio Público indicó que van a estar tras la pista de aquellas personas que importen o que vendan artículos que se conocen como falsificados y que podrían hasta tener un castigo de prisión si se dan cuenta que son reincidentes en su actuar. Relacionado con algunas noticias que han salido en medios últimamente, el Ministerio Público y también el Departamento de la Aduana de Aruba informaron que ellos ven importante enfatizar a todas las personas que de pronto tienen la intención o que lo hacen de importar o vender y ofrecer en venta algunos productos o artículos como de marcas falsificadas, que esto es un hecho castigable y que podría ser castigado hasta con prisión. Efectivamente, si resulta ser que se trata de artículos de marcas falsificadas o con lo que se conoce acá como cosas que no son ciertas y que son falsas, estos artículos, si es necesario después del permiso de un juez, los van a destruir y las personas que hacen esto serán culpables de la importación de esos artículos y podrán ser perseguidas. Sabemos que hay algunas personas que les gusta comprar este tipo de réplicas, de pronto porque son a un menor precio. Sin embargo, en este momento dicen que no han excluido que en el futuro actuarán también en contra de personas que ofrecen productos de marcas falsificadas o que también se conocen como no verídicas en venta en Aruba. La aplicación Mi Pensión para los teléfonos móviles fue lanzada el 31 de agosto y es un servicio nuevo del Departamento de Pensiones del SBB. Después del primer mes ya ellos tienen 450 pensionados que están utilizando la aplicación Mi Pensión en sus celulares. Actualmente la edad de pensión es de 64 años y medio y en Aruba hay 21.500 personas que cobran AOVEI, es decir, la pensión de vejez. En el exterior hay 2.513 pensionados también de vejez.
Las aplicaciones para más tanto para conseguir todos los documentos de pensión, por ejemplo, una declaración de entrada, ingreso de todo el año, puede conseguir las fechas de pago y también todos los pagos que hicimos. Una vez que está pensionado ya, puede conseguir ese app, puede descargarlo y puede conseguir todos los documentos de ahí. Si tiene un teléfono Samsung, tiene que ir a Play Store, buscar Mi Pensión App, descargarlo. Y si tiene un iPhone, tiene que ir en App Store, buscar Mi Pensión App y descargarlo. Tiene que tener mínimo 6 letras. Tiene que tener un mayúsculo, un número y un simbólico, por ejemplo, un arroba. Primero que todo, tiene que tener un correo electrónico, después tiene que ir con un nombre de usuario, una contraseña, después de eso tiene que ir en nuestro app mismo, llenar el nombre de usuario, el contraseña, después tiene que reconfirmar si todo está los datos, los nombres, apellido, fecha de nacimiento, dirección, que todos los datos son correctos. Y eso es todo. Si olvida el PIN code, tiene que ir en nuestra página, tiene que ir a cuidado el contraseña, va a conseguir un correo electrónico que pueda restablecer el contraseña. Todos los pensionados tienen un número de AOV y si no recuerdan pueden enviar un correo electrónico a pensionen@sbbayaruba.org o llamar al 527-2760 para recibir más guía de cómo registrarse a través de el portal de Mi Pensión. Todos los futuros pensionados recibirán una carta del SBB al momento en que están llegando a la edad de pensión con las instrucciones de cómo para aplicar para su pensión de AOV a través de www.sbbayaruba.org/mipension. Si les interesa también podrán visitar nuestro sitio web www.sbbayaruba.org. En nuestra ronda internacional empezamos en la terminal de Medellín, en Colombia, donde hay cerca de 1.500 venezolanos que se encuentran literalmente pegados porque no han logrado conseguir un tiquete para de esta forma llegar hasta la selva del Darién y empezar esta caminata tan peligrosa. Pues allí la preocupación no solamente es para las autoridades en este municipio, pero también por las personas que están allí esperando conseguir su tiquete. Decenas de familias pasarán la noche en la terminal del norte de Medellín porque no encontraron pasaje para Necoclí. Emelia es una de ellas, tiene 5 meses de embarazo y asegura que lleva varios días caminando para llegar a la capital antioqueña. Tengo 5 meses, vengo desde Santiago, de Chile, de Santiago hasta Perú, duramos casi 30 y pico horas viajando. Ha sido fuerte, no ha sido nada fácil. Jocelyn tomó la decisión de emprender este viaje sin rumbo fijo. Ha pasado varias horas en la terminal del norte y aún no consigue tiquete ni alimento para ella y sus hijos. Nuestro objetivo es USA, la verdad. Vamos a una selva, vamos a exponernos a muchas cosas fatales en el camino, pero solamente nuestro guía va a ser Dios. En Medellín hay cerca de 1.500 personas represadas sin poder viajar. El impacto termina siendo un impacto negativo por muchos otros aspectos que vienen, digamos, con una población flotante. Hemos aumentado 15 despachos diariamente, que nos da para tener una operación bastante grande. La Defensoría del Pueblo estuvo con la población afectada y aseguró que esta crisis migratoria es mucho más difícil que la registrada el año pasado. Pues hablando de este tema y a pesar que las autoridades fronterizas entre México y los Estados Unidos no han hecho un reporte total de la cantidad de inmigrantes que desafortunadamente pierden la vida en este sueño americano, sin embargo se han dado a conocer los peligros y todo el proceso que conlleva poder intentar cruzar esta frontera.
La Organización Internacional de las Migraciones calificó la frontera terrestre entre México y Estados Unidos como la más letal del mundo. Este año fiscal 2022, que terminó el último día de septiembre, registra el mayor número de muertos. Este integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos refiere un registro de 750 muertos cuando intentaban cruzar esta frontera, pero aclara que otros nunca son localizados. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha publicado el número de decesos para 2022, pero reconoce el aumento. IDSpace, una organización no gubernamental estadounidense, estima que son más de 800 muertos. Es difícil tener un número definitivo. La ONG atribuye este incremento a una política migratoria que empuja a la gente a zonas más peligrosas. ¿Está funcionando para desalentar la migración? Y la respuesta es no. El año pasado, la patrulla fronteriza detuvo más de 2 millones de personas en la frontera sur y reportó más de 20.000 operaciones de búsqueda y rescate. Hubo más ahogados en el río que divide ambos países y un caso donde decenas de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tractocamión. También hubo más muertes de personas que cayeron mientras escalaban el nuevo muro fronterizo. La desesperación del migrante que está dispuesto, pues incluso a escalar muros tan altos. Continuamos ahora en el Perú porque una vez más se le suma un capítulo a la novela del presidente Pedro Castillo, porque ahora una fiscal también lo está incriminando no solo de corrupción, pero también al parecer de un cartel que estaría también a su mando. El informe es de nuestros colegas de Latina. Que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno, presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones. El anuncio por parte de la fiscal de la Nación llegó con la presentación minutos atrás de la denuncia constitucional contra el jefe de Estado, quien a palabras de Patricia Benavides se habría valido de su condición como cabeza del Ejecutivo para controlar y direccionar los procesos de contrataciones y así obtener ganancias ilícitas. Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda. El Ministerio Público apunta a presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, delitos en los que comprende al prófugo Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado López, exministros del Ministerio de Transportes y Vivienda respectivamente. Nos vamos ahora a Colombia, en donde declararon 3 días de duelo nacional después de que se conoció el informe del fallecimiento de una menor de 15 años lastimosamente a manos de un hombre mucho mayor que ella. Ante esto, la comunidad decidió tomar justicia por sus manos y acabar con la vida del presunto asesino. Kathleen Rodríguez, de tan solo 15 años, desapareció al mediodía del pasado jueves 6 de octubre de su natal Algarrobo. Desde ese entonces, las autoridades y la comunidad la buscaron hasta hallarla 2 días después, en las afueras del municipio, sin vida y con signos de maltrato. Las diligencias de inspección técnica a cadáver fueron realizadas por funcionarios de Policía Judicial adscritos a la SIJIN. De manera inmediata se conformó un equipo especial de investigación criminal e inteligencia junto a Fiscalía General de la Nación. El crimen indignó a los algarroberos, quienes buscaron al presunto asesino de Kathleen en una finca cercana al municipio. Una vez ubicado, la comunidad lo linchó con palos y piedras. La comunidad ubica a una persona quien era compañero sentimental o que sostenía una relación con la niña y ha tomado a algunos integrantes una decisión en tomar la justicia por su propia mano. Es importante insistirle a la comunidad, este es un hecho reprochable también. Mientras en Algarrobo piden justicia con carteles, globos y en medio de lágrimas, las autoridades piden a los adultos proteger a los menores de edad para evitar nuevas tragedias. Lamentablemente se han registrado 2 feminicidios que si tuviésemos un protocolo mucho más preventivo, mucho más proactivo, seguramente hubiésemos podido evitar
estos atroces crímenes. La gobernación declaró 3 días de duelo por Kathleen y la alcaldía le brinda acompañamiento a los familiares de la menor. Y vean las impactantes imágenes que quedaron registradas en una cámara de seguridad en Paraguay, como una odontóloga y su amiga venían normal por la calle cuando un sujeto las aborda y allí con un cuchillo en la mano le robó a la billetera a una de ellas. Advertimos que las imágenes son fuertes. 2 odontólogas que caminaban sobre la calle José Verges y San José fueron víctimas de un asaltante que les salió al paso. Una de ellas logró escapar corriendo, mientras que la otra fue amenazada con un arma blanca y tuvo que entregar su billetera. La mujer cayó al suelo y el delincuente realizó movimientos dando a entender que estaba dispuesto a apuñalarla. Afortunadamente, la víctima solo sufrió golpes leves por la caída, mientras que el asaltante huyó corriendo y aparentemente luego logró abordar una motocicleta, sin que la policía pueda precisar hasta el momento si estaba acompañado o no de un cómplice. En un momento dado apareció una persona con capucha y arma blanca en mano, cuchillo, con la cual la golpeó, con la mano la golpeó, ¿verdad? Y aprovechó ahí y sustrajo de ella su billetera. Entre tanto, hablemos de economía, porque el Fondo Monetario Internacional dio un pronóstico de lo que podrá ser para este 2023 la economía mundial, no solamente hablando de los índices de inflación que podrían estar un poquito más positivos, sino que se viene una recesión económica mundial. El informe es de La Voz de América. La economía mundial se dirige a aguas tormentosas, dijo el Fondo Monetario Internacional este martes, a rebajar sus proyecciones de crecimiento global para el próximo año y advertir sobre una dura recesión mundial si los políticos manejan mal la lucha contra la inflación. Según el FMI, la economía mundial en 2023 se desacelerará a un 2,7% respecto al 3,2% del 2022. Sin embargo, al principio del año, las proyecciones eran más positivas, con cifras que no bajaban del 3,5% para este año y el próximo. La desaceleración de 2023 será generalizada y se espera que los países que presentan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las 3 economías más grandes, Estados Unidos, China y la zona del euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por venir y para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión. Un tercio del planeta entraría en una recesión técnica, o sea, cuando una economía se contrae durante 2 semestres consecutivos. Al mismo tiempo, la inflación, y esta es una buena noticia, se reducirá en 2023 a un 6,5%. El invierno de 2022 será un desafío, pero el invierno de 2023 probablemente será peor. También para América Latina el escenario es negativo, con una previsión revisada a la baja para el próximo año de 1,7% en comparación con el 3,5% del 2022. Sin embargo, varios países como Brasil ya adaptaron medidas de austeridad al principio de 2021 y esto ha protegido sus economías este año. Entre tanto, en México conocimos la historia de Max, este perrito de raza pitbull que ustedes ven, y lastimosamente por culpa de un sujeto que entró a una casa, al parecer bajo los efectos del alcohol, y también hirió a la mamá de Max, pues este de inmediato lo atacó. Sin embargo, las autoridades después hicieron una investigación allí en México y decidieron no acabar con la vida del animalito. En defensa propia, así actuó Max, un perro de raza pitbull que hirió a mordidas a un sujeto y casi le arranca el brazo. Ocurrió en Copolla, una comunidad al sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este hombre entró en la vivienda cuando los dueños no estaban. Se dice que en estado de ebriedad agredió a Kira, una perra que acompaña a Max y que además es su madre. Eso le provocó tanta furia que rompió su cadena y se lanzó contra el hombre. Los perritos de raza pitbull son perros muy sobreprotectores. En el momento en que ingresa una persona del sexo masculino, un extraño a la casa, o una persona no invitada a la casa, boxando o brincando, obviamente para ellos es una alerta. Este sujeto de nombre José, de 32 años, fue atendido en el momento por paramédicos. Se encuentra una persona bastante lesionada, con hemorragia, sangrado activo, con una amputación parcial de uno de los miembros superiores, el izquierdo.
De acuerdo con los reportes médicos, podría perder el brazo por las lesiones. Esto provocó que algunas personas del pueblo pidieran que Max fuera sacrificado al considerarlo peligroso. Sin embargo, no procedió la petición. Esta autoridad municipal no contempla dentro de su procedimiento tal situación, puesto que la agresión se dio dentro del domicilio y la persona ingresó sin autorización al domicilio. Entonces no encontramos argumentos para iniciar un procedimiento y mucho menos sacrificar al canino. Las autoridades no encontraron evidencia de que José haya entrado a robar a esa vivienda, pero el joven ya tiene reportes por faltas administrativas en la agencia municipal de El Ejido. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. WinCrit Casinos tiene las mejores promociones para esta época de Halloween. ePost. Happiness comes in packages. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. Dal pes controla llega. Aha, e professional lang di berdata llega. Lagamin by walk. Bye-bye. Ayega, may bispa ito mata nang. Bom dia, meu. E mata nang ay tem problema. Ya, mãe. Está claro. Bahati bom trabalho? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, vou que trabalho acaba. Vou botar cana chega. Limpa minha cabeça. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, el mejor casino de Aruba, como lo es WinCrit Casino, ubicado en Seaport o también en Crystal, tiene las mejores promociones para esta época de Halloween. Este mes de octubre, WinCrit, Crystal y Seaport Casino preparan tremendas promociones. Como sabemos, estamos en la época de Halloween y como siempre ellos nos tienen acostumbrados a lo mejor, las mejores campañas, pero también a los mejores premios. ¿Quieren saber un poco de qué se trata? A continuación. Del 1 de outubro nós temos sorteio de diferentes promoções, começando riba Jaransun, com nos Trick or Treat Promotion. Todos os membros não têm uma caixa de membresia, acumula 35 tier points e começando de 6 sorte com 7,5. Cada hora nós estamos anunciando 2 felizes ganadores com a oportunidade de ganhar até com $100 na free play. Continuando com a viernes e já sábado, neto e weekend, nós temos No Tricks, Just Treats Promotion. Também, uma vez mais, todos os membros não têm uma caixa de membresia, acumula 125 tier points viaja aqui e nós estamos chamando. Começando foi 7 horas, 8 horas e 9 horas, cada hora 4 felizes ganadores com oportunidade para ganhar até com $800 em cash. Seguindo com dia 30 de outubro, nós esperando de mirar rápido nos membros que têm vestido em tour diferente tipo de costume
turdos van a crecer e Seaport, nós sobre dia aí nós também temos Halloween Costume Contest, onde 3 ganadores lograram anunciar 8 horas da noite para o top 3 melhor costume no full casino, com a oportunidade de ganhar com $500 de cash. Así que ya lo saben, es una gran invitación para que ustedes pasen a cualquiera de los casinos en Seaport o también aquí en Crystal y disfruten de tremendas campañas y promociones que tienen para este mes de Halloween. Continuamos con esas historias que se han viralizado en las redes sociales y les muestro a este joven emprendedor pues que estaba vendiendo panes con pollo en el concierto de los Guns N' Roses, que tienen su gira en este momento por Latinoamérica, y les estoy hablando de Perú. Pues él no logró vender todos sus panes, todos sus sándwiches, y decidió regalarlos a las personas más vulnerables. A través de redes sociales, una persona se ha ganado miles de elogios tras su buena acción. ¿Qué hizo tras no tener suerte con pararse fuera en el Estadio San Marcos durante el concierto de los Guns N' Roses para vender panes con pollo? Tomó una noble decisión. A través de su cuenta de TikTok, la joven contó de su experiencia. Pese a preparar los panes con pollo con anticipación y estar varias horas en los exteriores del recinto, no llegó a venderlos todos, así que decidió recorrer las calles y regalar estos sándwiches a quienes más lo necesitaban. En el video se ve cómo se acerca una adulta mayor que se dedica a vender golosinas en la calle y le entrega 2 panes con pollo. Para esta iniciativa, su pequeña hija la acompañó y fue ella quien entregó la comida. Esta tierna escena no pasó desapercibida en las redes sociales y miles de usuarios reaccionaron con emotivos comentarios en la publicación de TikTok. Y estamos en una época mundialista, por eso Gillette tiene una tremenda promoción para esta temporada. Aruba, prepárate para marcar con Gillette. Gánate un televisor LG de 55 inch cada mes y premios instantáneos cada semana. Comprando 2 productos de Gillette, incluyendo una afeitadora reusable o un cartucho, envía un WhatsApp de tu recibo original con tu nombre y teléfono al 594-5860 o deposítalo en las cajas promocionales en los puntos de venta participante. El último día para participar es el 20 de noviembre del 2022. Participa hoy mismo y gana un televisor LG de 55 gracias a Gillette. Y vean lo que le pasó a este papá, que hablando de aquellas personas que se toman un poco los tragos de más, pues sus hijas decidieron darle un escarmiento, le cortaron el cabello y este fue el resultado. Pasarse de copas le puede jugar una mala pasada a cualquier persona, o que lo diga Olavio Rodríguez, un papá que tras llegar ebrio a la casa se quedó dormido. El hombre jamás imaginó que sus hijas, aprovechando la situación, le iban a cortar el cabello. En este video quedó registrada la reacción de Olavio, que se quedó calvo en un momento a otro. Allí su esposa, también sus familiares fueron quienes publicaron este video. Dios, lo que hace el alcohol, escribió la mujer en la red social. Al parecer la madre se fue a bañar cuando los pequeños cometieron la travesura. ¿No sentiste? Solo me entré a bañar, por Dios, solo estuve bañándome, expresó ella a su esposo. Tú fuiste, le dijo Olavio a su hija, quien lo niega y le echa la culpa a su hermanito, que solamente se estaba riendo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestros Facebook nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.